¿Cómo están, vecinas y vecinos de Maipú? Nuevamente hoy día con una entrevista urgente. El invitado de hoy, Tomás Bodanovich, candidato a alcalde de Maipú. ¿Cómo estás, Tomás? Hola Edgardo, bien, gracias por la invitación, por el espacio y a ver qué sale esta interesante conversa. Bueno, estábamos conversando antes de partir el programa, que son días agitados. ¿Ya? Se acorta la semana, se acortan los días, se acortan los plazos para el plebiscito y estamos todos haciendo 20 cosas a la vez. Y tú, se ha visto claramente que también está en movimiento, has estado en los barrios, estás de lleno en tu campaña como candidato a alcalde. Te quiero preguntar desde el lado más humano, una frase que quizás tú has escuchado antes. ¿La política es con o sin llorar para ti, Tomás? Yo creo que la vida es con llorar y la política por supuesto que también es con llorar. Lo que no quita que uno tenga que ser muy fuerte a veces y yo creo que quizás no todo el mundo está preparado para la rudeza que tiene la política en algunos casos, pero yo creo que cuando uno tiene una convicción grande de que esto vale la pena, lo pasa. A mí me pasó cuando entré a militar, no hablemos de la parte de candidato, pero yo antes de entrar a militar era profe y trabajaba en organizaciones voluntarias y ahí todo el mundo como que te celebra a veces, como oye, qué bonito lo que hacen, qué bonita la pega del profe. Y cuando entras a la política, pasás inmediatamente a convertirte en un ladrón, en un mafioso, en por qué te vendiste. Y ese tipo de cosas a algunas personas les afectan mucho y por supuesto que uno tiene derecho a afectarse por lo que dice el otro, pero yo creo que cuando uno está convencido de lo que está haciendo y realmente cree en el fin que persigue, uno está dispuesto quizás a soportar algunas cosas también. Es muy distinta la vida política a la vida, por ejemplo, en un trabajo. Te lo pregunto porque mucha gente en los trabajos también está expuesta a, qué sé yo, a que te pelen, a que te critiquen, a que alguien te serruche el piso. Que no será quizás que la política es una extensión de lo que somos y nos gusta como pensar que es distinto y quizás somos siempre así en otras partes de la vida. Yo creo que tiene un poco de eso. A veces la gente como que sataniza mucho la política y yo creo que la política no se escapa mucho de la vida normal de todas las personas, de lo bueno y lo malo que hay en cada esfera de la vida. Pero yo también a veces tiendo a pensar que la política concentra un poquito ciertas características que no son muy positivas. Concentra un poco de ego a veces, concentra un poco de individualismo. Hay de todo. Hay en la política, bueno, los que han militado pueden entenderlo. Hay mucho de nobleza en la política. Pero también quienes la hemos vivido de cerca sabemos que no todo es lindo como quizás lo imaginamos antes de entrar a militar. Es un espacio muy competitivo, por lo pronto, ¿no? Depende, hay ciertas dinámicas. Yo por suerte me ha tocado militar en espacios súper buenos. Al menos las experiencias territoriales o del grupo que he tenido en RD no he tenido problema, pero claro, una vez ve el entorno, cómo se desarrolla o prácticas que una vez ve más de lejos que decepcionan bastante, pero al menos por suerte en mi experiencia corta que he tenido en la política, no son más de 4 años de militancia los que yo tengo, no me he topado con nada muy terrible. De hecho me he topado con grandes compañeros y compañeras que persiguen sueños colectivos y actúan con harta fraternidad y solidaridad en general. ¿Qué es lo más duro que te ha tocado en estos 4 años enfrentar como político? Hay varias cosas. Yo creo que al final es la renuncia un poco a la vida personal. Sí, yo creo que la política es eso. Cuando uno se mete a la política y se mete a un proyecto político, no es como cualquier pega. Y renunciáis, pues renunciáis a la cerveza con los amigos a las 6 de la tarde, a la pichanga el domingo en la mañana, a poder comer tranquilo sin tener que mirar el celular 1 hora y media con tu pareja y que nadie te moleste. Son renuncias que uno hace. Y ¿Te claro, refieres más que nada al tiempo? se hace corto el tiempo y a veces es un poquito más duro cuando, no sé, vos te estáis levantando a las 8 de la mañana un domingo, te estáis perdiendo una actividad familiar importante porque queréis ir a una feria, transmitir un mensaje, a convencer gente de que el país podemos transformarlo y llegáis a la feria y alguien que no te conoce te dice ladrón. Cuando al revés, pues estáis haciendo esto gratis de forma voluntaria, renunciando de hecho quizás a bienestar económico, comodidad personal, por un objetivo que no lo estoy como haciendo así como beatificando los que hacemos política, no, pero creemos en algo que yo creo que es noble y puede gustarte o no. Pero ya cuando se cae en insulto, uno le toca poner la cara por todo un sistema que ha decepcionado y le ha fallado a la sociedad, ¿cachai? ¿Hay algún episodio en particular que se te venga a la mente? Te lo pregunto porque a veces la gente tampoco es consciente de los costos que significa ser un personaje público, ya sea en los medios de comunicación, ya sea en la vida política, en la vida incluso del activismo, ¿cierto? Político. ¿Hay algún episodio que se te venga a la mente que nos ayude a entender un poco la dimensión de esto, a entender también lo que significa ser político también? Sí, mira, yo trato, y creo que lo hago, nunca me tomo las cosas a personal, porque yo sé que finalmente cuando uno está en política con esto uno representa simbolismos. Es como, no sé, yo cuando la primera vez que llegué a hacer clase a la Pincoya, yo sabía que las críticas que me podían llegar no era a mí, era porque yo representaba una clase social y un grupo económico en Chile, ¿cachai? Y yo desde ahí tenía que ir un poco a validarme con mi trabajo y no con lo que yo proyectaba, y en política es lo mismo. Y sí, por supuesto que hay a veces casos que uno dice como,
da rabia, ¿cachai? Como, ¿por qué me está llegando ¿Hay esta foto? alguno en particular Eso. que se te venga a la mente, Tomás? Ahora que estoy hablando contigo, me acordé, por ejemplo, lo que pasó en Cuatro Álamos el año pasado, ¿cachai? Que fue 2 días después de que se alcanzó el acuerdo constitucional. Llegaron personas a gritarnos y a sacarnos a golpes, tratándonos, no sé, de traidores, de cómplices de los asesinatos, cuando personalmente no puedo estar más lejos de eso, ¿cachai? O sea, he entregado mi vida a trabajar en sectores postergados, en educación con chiquillos, en liceo, me he metido en los pasajes donde está la droga, donde están las bandas. No lo he logrado del todo, pero ese ha sido mi esfuerzo personal y mi motivación. Y no puedo estar más lejos de querer que se criminalice la movilización social, ¿cachai? Entonces, cuando uno está dando la pelea, consigue, yo creo que logros que para algunos son importantes. Para mí, haber alcanzado un acuerdo que nos permite derribar la Constitución de Pinochet es un logro político importante. Y que eso alguien lo asimile a que uno es cómplice de los asesinatos y que quiere perpetuar el sistema de privilegios que hay en Chile, frustra. Yo no me lo tomo personal, porque sé que al final la crítica no es contra Tomás Bodanovich persona, es contra algo, una imagen simbólica política que uno representa. Y en ese sentido no me afecta en lo personal. Pero obviamente a veces también frustra, si uno es humano, y uno dice, puta, uno está tratando de hacer una construcción en pos de mayor igualdad, de transformaciones sociales, pero claro, uno va a poner la cara por los muchos que están en sus oficinas cómodos que nunca van a los barrios, ¿no? Bueno, te agradezco que comentes porque es una experiencia muy personal, me tocó verla, no es fácil, tampoco es fácil dialogar en ese espacio, ¿cierto? Hay una rabia, una ira, y las personas remeten contra quien está adelante, te tocó estar ahí, y aprovechando que toca ese tema, bueno, estamos transmitiendo esta entrevista a través de un nuevo medio de comunicación, Capital Poniente, cuyo lema es una señal local al poniente de Plaza Italia, Plaza Dignidad, como tú quieras llamarla. Nosotros le llamamos Plaza Dignidad. ¿Cómo le llamas tú? Plaza de la Dignidad, desde las movilizaciones. Antes de eso, Plaza Italia. Hay como un meme que dice, como depende cómo le decís, qué tipo de persona eres. Plaza Baquedano es un tipo de persona, Plaza Italia otro tipo y Plaza de la Dignidad otro tipo. Yo Tiene me que gusta ver con eso. la dignidad. Creo que reivindica una lucha que fue importante. Fue importante, ¿no? Habría que tomarle un poco el peso a eso. Hablando de la Plaza Dignidad, ¿cierto? La famosa Plaza Italia que dividía Santiago en dos, que mucha gente hoy día dice que la real división de Santiago ya está un poquito más al oriente, pues ya estaría como llegando a... Hay gente que la pone en Colón, hay gente que dice que Santiago se divide, qué sé yo, en Providencia. Escuela militar algunos. Bueno, cada vez se arrinconan más, pero bueno. Y tú yo creo que un mérito que tienes, Tomás, es que vienes de un mundo social que justamente está en Plaza Italia para arriba y te has tenido que hacer cargo de muchas críticas y de prejuicios por eso. La ciudad está dividida en dos, podríamos quizás acordar en la conversación, y esos dos mundos cuando se juntan, después de tanto tiempo estando separados, generalmente esa unión o ese encuentro termina en pelea, en descalificaciones, que el cuico que el roto. Que el cuico que el roto. ¿Te sentís cuico? De origen, o sea, qué raro. Yo sí, pues estudié en un colegio súper cuico y yo sé que simbólicamente represento al cuico, un apellido de afuera, alto, qué sé yo, con piel blanca, bueno, ahora no tanto, pero sí, yo sé que simbólicamente represento el cuico. Ahora, yo he tratado en cada decisión de vida tratar de no responder a ese estereotipo y no con cosas simbólicas de cómo te vistes o cómo hablas, sino que en qué espacio he querido al menos desarrollarme, trabajar, aportar. Y no me siento quizá un cuico en el sentido de alguien que busca perpetuar sus privilegios, aislándose del país en el que vive. No, sí entiendo que vengo de un origen de privilegio, quizás mi familia no tanto, pero al menos sí en el colegio, en el espacio social donde me desarrollé. Y eso al menos a mí me da una responsabilidad de decir, bueno, desde esa condición, ¿qué se hace? Y ahí yo trato de evaluar a las personas siempre por las decisiones que toman en su vida más que por el lugar de donde vienen. Es interesante esa discusión, claro, porque si uno dice, oye, Tomás, no sé, pues Tomás estudió en el Cumbre y estudió en la Católica, no, lo prohibimos que participe. De alguna manera uno lo que está diciendo es que el origen de las personas determina su futuro, y si es válido para la gente que está de Plaza Italia para arriba, también si uno es coherente con ese discurso debería ser válido con la gente que está de Plaza Italia para abajo. Ah, no, naciste en La Pintana, lo siento, no tenéis derecho a participar en este jueguito. Claro, la lógica es parecida, pero yo tampoco creo en ese empate de que el clasismo es igual para arriba que para abajo, no. O sea, evidentemente el clasismo que afecta mayormente a una sociedad en forma estructural es el clasismo que los grupos dominantes tienen sobre los grupos postergados o dominados. Entonces, tampoco yo creo en ese discurso como pero como el cuico víctima de, oye, a mí también me discriminan. No, por supuesto que la discriminación o el prejuicio que uno puede sufrir no se compara con lo que significa el prejuicio de discriminación que puede sufrir una persona que hoy día nace en San Ramón, en San Bernardo, en alguna comuna postergada, para poder tener un desarrollo pleno de su vida. Pero sí yo creo que vivimos en un país súper segregado, súper de nicho,
donde hay una desconfianza al otro, más si ese otro representa simbólicamente algo con lo que uno no está de acuerdo, que es un país donde la riqueza está concentrada, la toma de decisiones está concentrada, los privilegios están concentrados, y hay un grupo social que la ha concentrado históricamente. Entonces, todo quien simbólicamente provenga de ese grupo, por supuesto que genera desconfianza porque uno raciocina como de forma más previa, pues, ¿cachai? Si uno opera con prejuicios, lo quiera o no. Una de las personas que ha estudiado este tema, ricos contra pobres, cuicos contra rotos, es Óscar Cortardo, el periodista que escribió un libro que se llama Ciútico. Y él habla del abajismo. Y pone en esa categoría, te lo digo porque en esta categoría pone incluso el Che Guevara. El Che Guevara, que es un ícono de la izquierda revolucionaria, era un médico burgués de Buenos Aires que decidió ir a conocer, ¿cierto?, Latinoamérica en una moto y terminó, ¿cierto?, armando la revolución en Cuba. Hay algo ahí de eso. Yo creo que también ahí es bueno conversar de esto, porque en algún momento tenemos que encontrarnos. Y si tú estás dispuesto a cruzar esa línea y determinar tu propia historia, creo que también es una buena conversación. Yo creo que me imagino que va a haber rabia al principio, ¿no? Va a haber rechazo, va a haber prejuicio. Sí, y el abajismo es una buena advertencia, porque yo creo que uno siempre está propenso a caer en él. Yo al menos trato de evitarlo reconociendo de dónde vengo, pero tratando de que ese origen no determine tu vida futura, ¿cachai? Y tratando de las experiencias que uno podría decir de querer salir de ese sector de confort, tratar de hacerlas en serio, aunque nunca van a ser del todo, y eso es lamentable, pero fruto del país en el que vivimos. A mí me tocó vivir en La Pincoya durante 3 años y trataba de vivir como un vecino más, pero evidentemente sí tenía condiciones de privilegio que mis vecinos y vecinas de La Pincoya no tenían, por el apellido que tenía, por el porte que tenía, por el origen social y de redes de contacto que tenía, que por mucho que no quiera abandonar esos privilegios, los tenés tatuados en la piel. Y yo creo que es mejor hacerse cargo de eso, reconocerlo y ver desde ahí cómo puedes contribuir hacia el avance de una sociedad más justa, que tratar de jugar la caricatura de no, yo nací aquí, pero no, uno va a tener privilegios. Si vivimos en un país que funciona de esa manera, lamentablemente, y quiero trabajar y dar mi vida porque eso termine, pero creo que no reconocerlo sería caer en abajismo o en actos poco honestos intelectualmente de vender la pomada al final. Perfecto. Tomás, vamos a la cancha política, ¿ya? Se viene la elección municipal el próximo año, tenemos varias previas, el plebiscito, varias pruebas intermedias, pero lo que todos esperamos en las comunas, ¿cierto? La gran batalla es la municipal, ¿ya? Saber si es que la alcaldesa Katy Barriga se va a presentar a la reelección, saber si es que va a haber finalmente una unidad de la centroizquierda para enfrentar una posible candidatura de la derecha. Así a grandes rasgos, ¿cómo ves tú el panorama? ¿Eres optimista? ¿Eres más pesimista? ¿Eres cauto? Tú como candidato a alcalde también. Sí, a ver, para ir ordenando. Primero, yo creo que la elección municipal es por lejos la elección más importante que se viene. Entendiendo que estamos en un periodo de 1 año y medio donde se vienen 8 elecciones importantes, gobernadores regionales, listas constituyentes, concejales, diputados, senadores y presidente en noviembre del próximo año. Pero yo creo que finalmente te perdí, Edgardo. No sé si estás por ahí. Sí, te había puesto en primer plano, Tomás. Pero, perdón. Mejor sigamos los dos. Ya, sí, mejor para no enredarme. Finalmente, yo creo que el municipio y el espacio territorial es el espacio donde la política tiene más incidencia en la vida de las personas. Y desde ahí yo entiendo que cualquier proyecto político transformador debe pensarse y construirse primero desde lo territorial y desde ahí un poco demostrar en términos concretos cuál es la propuesta política transformadora que tiene. Y al menos a mí, yo lo digo como desde el espacio del Frente Amplio, creo que si el Frente Amplio no pasa esa prueba de demostrar con proyectos territoriales concretos que es capaz de transformar vida, está condenado al fracaso políticamente. Y ahí yo creo que tuvimos un error estratégico de partir poblando el Congreso y no los consejos municipales, organizaciones sociales y municipios. Entonces, desde ahí creo que para mí al menos la elección municipal es trascendental para el ciclo político que viene, porque va a ser desde los territorios desde donde se construyan nuestras transformaciones sociales. Dicho esto, la elección municipal tiene una dificultad muy grande para las oposiciones. Yo no hablo de la oposición, creo que dentro de la oposición hay una diversidad enorme de proyectos políticos, lo que en cierto punto me parece enriquecedor, a diferencia de la derecha, que pese a todas sus diferencias son un monopolio que se ordena por orden en el fondo, pero que es que la elección municipal no tiene segunda vuelta. ¿Y a qué te obliga eso? A cierta obligación de tener una coordinación estratégica para no seguir entregando el poder territorial, que es el poder más importante, a las fuerzas de la derecha, que son las que quieren mantener el status quo de tal cual se desarrolla la sociedad. Y ahí quienes estamos en los territorios somos víctimas un poco de la decisión de las cúpulas partidarias que no son capaces de generar un acuerdo electoral y programático, podría no alcanzarse, pero al menos una coordinación electoral que nos permitiera decidir democráticamente cómo enfrentamos a la derecha en unidad para no entregar los municipios. Tomás. Y esa situación,
creo yo que nos dan la responsabilidad de los territorios y nos chutean la pelota hasta acá. Y Claro. algunas coaliciones políticas firman acuerdos de primarias legales. El Frente Amplio afortunadamente lo hizo. No alcanzamos un acuerdo amplio toda la oposición, pero al menos como Frente Amplio vamos a decir democráticamente quién es nuestra candidatura. Pero hay otros proyectos políticos de la oposición, como por ejemplo la exconcertación, que hoy día se vuelve a agrupar, de la cual no quiero hablar peste, no tengo una visión, sí tengo una visión crítica, pero no creo que todo lo malo esté ahí. Pero me hubiera gustado, por ejemplo, ver una primaria también de la concertación. Para que decidamos democráticamente cuáles son los proyectos que representan a ambas visiones dentro de la oposición, que son hoy día como los dos conglomerados más grandes. El Partido Comunista hoy día queda un poco más solo porque el PRO se une a la concertación. Y bueno, luego desde ahí ver una posibilidad de quizá una segunda primaria, de un acuerdo territorial. Pero cuando los otros partidos no tienen ninguna voluntad y tenemos 7 candidatos sobre la mesa, por supuesto que eso se dificulta, pero al menos mi voluntad personal, y esto me lo han preguntado harto, es lograr la coordinación de la oposición para enfrentar en unidad el proceso de abril. Y al menos ahí, los que militamos en política, o los que entienden un poco de política, saben que las decisiones lamentablemente no son personales, son colectivas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer hoy día? Primero, ganar una primaria, estamos enfocados en eso. El 29 de noviembre queremos lograr convertir el proyecto que nosotros estamos levantando en el proyecto del Frente Amplio. Y desde ahí ver cómo movemos entonces la decisión colectiva del Frente Amplio en lograr una coordinación con el resto de la oposición. Pero ahí tenemos que ir paso a paso y lamentablemente para algunos tenemos una definición de bloque que tenemos que tomar antes del 29 de noviembre. Ya, Tomás, fue una respuesta larga, contundente, pero mira, esa respuesta se la he escuchado con otro tono, con otro muy parecido a Ariel Ramos, a otros, digamos, otros actores políticos, que es una respuesta políticamente correcta porque en el fondo podríamos decir que todos están diciendo no, lo que pasa es que no se han puesto de acuerdo. Hay cosas que tú sabes que otros no saben porque estás dentro de la política. Hay conversaciones, hay, digamos, negociaciones, hay cosas que uno cuando está dentro de la política conoce y sabe y no son todas públicas. Sin desclasificar cosas que no se puedan desclasificar, ¿por qué no es posible hoy, octubre, ¿cierto?, tener un acuerdo de la centroizquierda para tener un candidato único? Porque en este momento, más allá de la buena voluntad, en este momento, hoy, no lo hay. Hay una responsabilidad, podemos indicar a alguien que quizá no está cumpliendo su rol. Así, sí, al callo. ¿Por qué no se puede? No le saco el poto a la jeringa. Lo primero, yo creo que tengo menos información de la que tú piensas, y lo segundo es que uno tiene muchas versiones de los hechos también. Y a mí al menos de esa negociación me llegaron 8 versiones distintas porque uno dialoga con gente de distintos partidos. Entonces, yo creo que la verdad última de lo que pasó en esa oficina, uno tiene que elegir a quién le cree. ¿Cuál es la realidad concreta finalmente? Y el hecho de la causa, más allá de quién es la responsabilidad. Es que dentro de la oposición no se logra un acuerdo. ¿Por qué? Porque la dirigencia y las bases militantes dentro de la oposición no sienten que son parte de un proyecto único. Y legítimamente, por ejemplo, la militancia del Frente Amplio hoy día y la decisión colectiva que tomó el Frente Amplio, que yo puedo no compartirla, pero que es la decisión colectiva del proyecto, y uno cuando actúa en colectivo a veces tiene que aceptar las reglas que asume el colectivo. Es decir, somos un proyecto político distinto que la concertación. Y venimos a superar en gran parte la concertación y no vamos a hacer un acuerdo electoral de unidad con personas que no nos sentimos en un mismo proyecto. Entonces, bases del Frente Amplio legítimamente te pueden decir, es que yo no quiero trabajar en un proyecto comunal de la democracia cristiana en una comuna, porque no somos el mismo proyecto político. Y un poco el chantaje es que si no es la derecha, creo que estuvo en Chile durante muchos años, pero hoy día hay gente que no lo acepta. Entonces, ¿cuál es la alternativa que están viendo ahí algunos? Es decir, bueno, veamos territorialmente dónde hay posibilidad de confluir con otras fuerzas opositoras y dónde no. Y ahí yo espero que, lamentablemente, estas decisiones, si bien las podemos conversar y discutir mucho territorialmente, los que ponen la firma finalmente para ver quién va o no a la papeleta son los secretarios generales de los partidos. Y eso lo acuerdan ellos. Entonces, hay candidaturas o proyectos que pueden tener mucho ánimo de estar adentro. Pero si los partidos no lo están propiciando, no le están dando el pase, no van a poder llegar a la papeleta. Entonces, también uno tiene que ser responsable de eso. Al menos nosotros como Frente Amplio en RD, ¿qué le exigimos o qué le pedimos a nuestra directiva? Queremos disputar democráticamente, ojalá con el resto de la oposición, si no, democráticamente con el Frente Amplio. Pero nosotros queríamos ganarnos el derecho a estar en la papeleta, no por designio de una directiva nacional, lo queríamos ganar en las urnas. Y ese es el proceso que hoy día estamos enfrentando de una primaria el 29 de noviembre legal, que lamentablemente otras fuerzas no inscribieron, y lo lamento de corazón, pero nosotros estamos en eso. Y tenemos una elección en 2 meses más, un poquito menos, un mes y medio, en donde nos van a decir la misma comunidad maipucina. No algunos que comentan en distintos lados, no, la comunidad maipucina va a decir, ¿este proyecto político nos representa o no nos representa? Y creo yo que en una democracia la forma de deliberar eso es los votos. Ya, podríamos decir que ante la confusión y la falta de claridad, ustedes dijeron, bueno, acá hay un camino, lo tomamos, y en el camino, bueno, nos pondremos de acuerdo si es que llegamos a alguna instancia
secundaria, como se espera, porque yo creo que aquí no estoy confesando ningún secreto de que todo el mundo espera de que más allá de las primarias hay alguna instancia que se pueda armar donde puedan confluir una candidatura única. El problema es que, como dices tú, si es que hay una candidatura única y esa candidatura de pronto a ti no te representa, o tus bases te dicen, sabéis que no estamos dispuestos a apoyar a este personaje, volvemos a la polémica, que fue las declaraciones de Pablo Vidal, diputado del Distrito 8, que se malinterpretaron, lo que tú queráis, pero que tiene que ver con eso. ¿Hasta qué punto, hasta qué límite estamos dispuestos a apoyar a un candidato X por el argumento de la unidad? Claro. Mira, quería algo, Pablo, pero si no, seguimos, ¿no? Sí. Yo creo que es una cuña que se malinterpretó mucho, porque bueno, el Mercurio ahí hace su trabajo, obviamente, y uno cuando va a esos medios tiene que estar dispuesto a que hagan ese juego, pero uno de los grandes peros de la militancia frente amplista para lograr un acuerdo opositor, porque un pacto te requiere un acuerdo opositor, decían, es que nosotros no podemos hacer campaña por el alcalde demócrata cristiano que lleva 20 años y que sabemos que ha tenido casos de corrupción en su comuna. Y ese era un pero muy sentido de la militancia frente amplista para negarse una primaria amplia. Entonces, Pablo, que ha sido un impulsor de la unidad de la oposición desde que es diputado y lo ha declarado permanentemente en todas sus redes sociales, en cada entrevista que da, dice, bueno, quizá una forma de destrabar este nudo que no nos está permitiendo llegar a un acuerdo es que tengamos una coordinación electoral mediante primaria, que la oposición lleve un candidato, pero que las bases militantes, si no están de acuerdo con ese proyecto político, no se vean obligados a trabajar activamente por él, sino que logren coordinarse electoralmente, no estar en la papeleta para no dispersar votos, pero que bueno, que en el fondo la primaria sirva de suerte de primera vuelta y entendiendo la elección de abril como una segunda vuelta y no como un bloque que nos une en un mismo proyecto colectivo. Porque, insisto, y yo creo que esto es legítimo, dentro de las oposiciones hay distintos proyectos y visiones políticas. Y me parece que está bien que así sea. Y creo que el hecho de que tengamos una derecha nefasta nos obliga, sí, a coordinarnos electoralmente, pero no nos puede obligar a someternos a hacer un mismo proyecto político, porque nosotros nacemos como proyecto político para superar muchas de las lógicas que tuvo el gobierno de la concertación, con lo bueno y lo malo que puede haber hecho en 30 años, pero para superar ciertas lógicas. Entonces, pedirle a la militancia frente amplista que ya se mimetice en un mismo proyecto político también es complicado. Lo que no quita que tengamos que tener unidad en la acción y estratégica para poder enfrentar coordinadamente a los proyectos de la derecha. Bueno, el mensaje está enviado, ¿ya? Y créeme que se va a escuchar en varias instancias políticas de la comuna. Hablemos de la Municipalidad de Maipú, una institución que podría ser perfectamente una mega empresa con 3.000 trabajadores, un monstruo, ¿cierto? Como le dicen algunos personajes políticos, un animal, lo bastante grande para que coman harto. Así se trató muchos años la Municipalidad de Maipú, ¿cierto? Con un botín, con muchas municipalidades, hartos puestos de trabajo. Si tú eres alcalde, llegas a ser alcalde, Tomás, ¿qué vas a hacer con los más de 100, 200 trabajadores que quizás van a quedar de la administración anterior? Mucha gente ligada a la Fundación Jaime Guzmán. El primer conflicto que enfrenta un alcalde, que es, ¿qué hago? ¿Cómo modifico la estructura con gente de mi lado, de mi partido, de, qué sé yo, gente de mi confianza? ¿Y cómo remuevo o modifico, cierto, la gente que me quedó? Te lo pregunto porque fue uno de los grandes conflictos que tuvo la alcaldesa Categoría al comienzo, los famosos despidos masivos. Hay un problema muy concreto. ¿Tú has pensado en eso? ¿Tienes alguna propuesta, alguna idea respecto de cómo enfrentar esa situación? Sí, mira, yo tuve la suerte me estaba juntando con distintos alcaldes. La semana pasada me junté con Claudio Castro de Renca, que le tocó una situación similar. Recibió la municipalidad sin silla, sin mesa y con los autos. De Vicky Barahona. De la Vicky Barahona. Yo creo que es una alcaldesa de un perfil similar más o menos al que tenemos hoy día en Maipú. Y nos juntamos hoy día en la mañana con Mauro Tamayo, que le pasó también una realidad similar. Y es difícil porque hay que equilibrar un poco. Uno no puede llegar a un municipio con la planadora de sacar a todo el mundo, porque hay funcionarios municipales que yo creo que uno tiene que lograr encantar, motivar con el proyecto y lograr que den lo mejor de la comuna. También se necesitan, por supuesto, gente de confianza para construir un proyecto político distinto, porque nuestro proyecto municipal evidentemente va a ser distinto que el actual y vamos a necesitar nuevos cuadros que tengan otra mirada de comuna y otra mirada de la vida política. Y lo tercero que yo creo que es importante es entender que en el municipio, y yo creo esto en lo público, tienen que estar los mejores. Y si una persona no está del todo capacitada, del todo preparada, del todo formada, no tiene el conocimiento del territorio vasto o del área particular que va a desarrollar, lamentablemente quizás no va a poder estar en ese lugar, porque no podemos seguir entendiendo lo público en Chile muchas veces como no, es que el lugar que llega, el que no tenía pega y el amigo lo llamó. Yo al menos desde que estoy en el colegio tenía un profe que me decía, los que de esta sala se quieran dedicar a lo público tienen que estudiar el doble, tienen que formarse el doble, porque porque le estáis quitando la utilidad quizás al dueño de la empresa. Pero si tú eres malo en lo público, le estáis quitando el dinero del bolsillo a la gente más pobre del país. Y ahí yo creo que en aprietos, Tomás.
Dale. Te voy a poner en aprietos, pero te estoy advirtiendo que te pongan en aprietos. Dale, El que avisa no es traidor, dicen. Tú hablaste de Renca, un interesante caso. También nombraste a Tamayo, muy interesante. Sharp en Valparaíso. ¿Cómo ves tú ese proceso? Mira, es un Esa proceso que se experiencia. va enterando por goteo lo que pasa. Yo la verdad es que en un principio yo creo que lo miré con mucha esperanza como todo y todas. Yo creo que cuando surge la alcaldía ciudadana por el proceso de cómo se dio la elección de la matriz, que era un movimiento social y político, que llega al municipio a transformar lógicas clientelares y directamente corruptas de ese municipio durante muchos años, lo miramos con mucha esperanza. Y yo al menos las veces que me ha tocado escuchar a Jorge Sharp en público, me da una impresión de una alcaldía ciudadana que creo que iba muy en línea con el proyecto transformador que queremos darle al país. De a poco uno se va enterando de ciertas cosas, tanto personales de Jorge como de la administración, que obviamente a veces van levantando el espacio a duda. Te digo honestamente, yo nunca he conversado personalmente con Jorge Sharp, no lo conozco, tampoco tengo relación con su círculo cercano, entonces no sé el detalle de la gestión. Sé lo que uno se entera por los medios de comunicación de estas irregularidades, de malversaciones, de platas que parece que usaron en una cosa y no en otra, y yo ahí creo que tenemos que exigir el mismo estándar que le exigimos a cualquier alcalde o alcaldesa en Chile. Te lo pregunto porque tiene que ver con la frase que tú recién dijiste, el círculo cercano. Hubo una nota que sacó Interferencia hace tiempo atrás que tiene que ver con los conflictos a la interna. ¿Por qué te pregunto esto? Porque en el fondo Jorge Sharp, ¿cierto?, lideró un proceso social, como tú bien dijiste, pero finalmente llegó a gobernar con un partido político, que es la Convergencia Social. Y eso obviamente significó que trajo a su gente, además con un partido pequeño, no tenía todo el equipo necesario para poder levantar una alcaldía de ese tamaño en Valparaíso, y trajo gente de Santiago, de acá, de allá, y mucha gente del puerto sintió, ¿cierto?, que se había dado, no sé si tú compartes o has escuchado eso, pero mucha gente dice que hubo prioridad para los amigos, para los del partido. Gente Y de la una matriz. comuna como Maipú es un problema porque tú necesitas por lo menos 100 cargos de confianza, Dideco, Seguridad Ciudadana. Es una cuestión, por eso al comienzo te decía esto de que es una municipalidad grande. Necesita una especie como de, casi como casting público. Tú hablabas de los mejores. ¿Cómo se conjugan los mejores con los que tú confías, con los que tú crees que pueden hacer bien la pega? Se hace un concurso público, se junta gente de otros partidos del Frente Amplio que pongan gente a disposición. ¿Por qué? Te pregunto porque esto en Maipú es un tema que es quizá el gran tema cuando los partidos políticos se convirtieron en agencias de empleo. Si ustedes llegan a ser municipalidad, ¿qué van a hacer con eso? Sí, yo nunca me he imaginado ni he tenido la concepción de que el municipio de Maipú sea una bolsa de empleo, una posibilidad de meter. Yo creo que en RD no tenemos ni gente para llenar la MUNI, y tampoco creo que el proyecto municipal de Tomás Bodanovich va a tratarse solo de RD. Todo lo contrario. Ya, de hecho, eso está interesante. Un chat del comando de campaña que hay cerca como de 220 personas, de las cuales yo creo que deben ser 30 militantes de RD. Y los demás son dirigencia social de la comuna, cuadros profesionales, cuadros con experiencia en el sector público, vecinos y vecinas que han querido ir sumándose. Y yo entiendo que cualquier proyecto municipal que quiera transformar Maipú y ser mayoría no puede encerrarse en la cúpula de un partido político, ni siquiera de una coalición política como el Frente Amplio. Y tiene que estar dispuesto a ir mucho más allá y a tener buenos cuadros también fuera de la política, no solo también de otros partidos de la centroizquierda. Y yo al menos, cuando pienso, idealizo, es decir, la posibilidad de llegar a un municipio, lo que estoy pensando en cómo hacer una gestión de excelencia, transparente, cercana y participativa que transforme las condiciones de vida de los maipucinos y maipucinas, no en a cuánta gente lo va a poder dar pega. De hecho, mis amigos más cercanos, la gran mayoría, ni siquiera se dedican a la política, están trabajando en el sector privado. Yo creo que ni aunque le ofrezca estarían dispuestos a venirse. Y sí, yo he conocido durante la trayectoria que he tenido en el ámbito de educación, en el ámbito de las políticas públicas, en el ámbito territorial, gente muy valiosa, dentro de la comuna y también algunos fuera de la comuna, que pues yo creo que pueden venir a echar mano a construir un municipio que gestione de forma eficiente, que gestione con probidad, que gestione poniendo a la comunidad como protagonista y no a la autoridad de turno como protagonista. Y ahí yo creo que hay muchos ejercicios interesantes lo que mirar. Hoy día hablamos con Tamayo, los ejercicios participativos que están haciendo en Cerro Navia son realmente para mirarlos con atención. Las políticas que se están aplicando también en La Ligua, que hoy día nos mencionaba Tamayo, extraordinario. Los casos del municipio de Renca, para qué decir Recoleta, con cómo es de la política local, ha desafiado un modelo que parecíamos que era indesafiable. Entonces, yo creo que hay mucho por innovar, hay mucho por transformar, y el foco tiene que estar en eso. Si uno está pensando en llegar a un municipio para conseguirle pega a los amigos, no, al menos en mi mente no cabe ni como posibilidad. ¿No? La verdad es que ni lo había pensado. Bueno, quizás tiene una idea. No, mentira. Una broma. Oye, Tomás, pregunta, se nos acaba el tiempo. Yo te dije media hora. Creo que media hora es suficiente para que la gente conozca en esta primera instancia. Quizás más adelante será la oportunidad de profundizar más temas, como por ejemplo, qué ideas tienes para
departamentos particulares de la municipalidad, como seguridad, que siempre ha sido un tema que ha hecho agua. Espero que en otra oportunidad se haya ese espacio. Pero una pregunta que quiero hacerte antes de despedirte. Dale. ¿Cuándo te viene a vivir a Maipú? Oye, una pregunta es impresionante. Me la hacen mucho en este tipo de espacio y nunca en el territorio. Yo la considero importante, sí. Lo he pensado, como en términos personales, pero creo que hacerlo en medio de esta contingencia sería profundamente oportunista y no quiero hacerlo ahora. Ya no lo hice, creo. Lo podría haber hecho quizás hace un año, porque estoy todo el día metido en Maipú al final, desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche. Yo actualmente también comparto vida y departamento con mi compañera y creo que es una decisión colectiva de cuándo hacerlo. Y lo tengo pensado, creo que es algo importante, pero no quiero ni comprometerlo ni hacerlo durante época de campaña porque creo que se presta más para un oportunismo que al menos yo no estoy dispuesto a correr. Prefiero comerme el sapo y decir sí, yo no vivo en la comuna ni crecí en la comuna, pero trabajo acá hace 4 años y junto a muchos otros y otras maipucinos estamos dispuestos a hacer un proyecto transformador y de cambio. Y cómo yo trato de sortear eso, siendo el primero en llegar a Maipú a las 7 de la mañana, los volanteos en el metro, y el último en irme a las 10:30 cuando terminamos con la última organización. Y bueno, quizá hoy día no estoy durmiendo en la comuna y espero prontamente hacerlo, pero hacerlo en medio de un contexto de campaña me parece que es profundamente oportunista y al menos yo no estoy dispuesto a hacer eso. Bueno, ahí están las preguntas, ahí está la respuesta para que ustedes las tengan en cuenta. Conversamos hoy día con Tomás Bodanovich, sociólogo, recientemente, hace muy poco, asesor del diputado Pablo Vidal, hoy día candidato ya en campaña con todo. Gracias, Tomás, por el espacio. Esperamos tenerte una vez más pronto para conversar más. Y a quienes nos acompañaron hoy, gracias. Nos veremos próximamente en una nueva entrevista urgente. Gracias a ti, Edgardo, por la invitación y el espacio. Y nos estamos viendo cuando se pueda. Chao.